Ya, ingeniero. Me puso como coanfitriona. Ingeniero, buenas noches. Sí, ya estás. A ver, te va. Buenas noches. No, a Liz Stephanie, por favor. Le puso como coanfitrión a Sosa Tineo Whitman. ¿Ya está listo? Ya, ingeniero, gracias. Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión. Deme por favor un par de segunditos. Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión programada para el día de hoy. En este curso taller es referente a la elaboración del proyecto de investigación. Nos quedamos en una sesión número 2. En esta sesión número 2, lo que vamos a trabajar son dos cosas. Primero, les voy a explicar cuál es la metodología con la que vamos a trabajar todo el curso y el motivo, ¿sí? Y en segundo lugar, cuáles son los formatos, porque siempre es bueno iniciar con la parte de formatos más usados. Probablemente la gran mayoría de ejemplos que voy a usar va a ser el formato de la Universidad Nacional del Altiplano, pero les voy a mostrar algunos otros más, ¿no? Y si es que en algún momento o algún participante desea que se pueda considerar también el formato de su propia universidad, con todo gusto me lo hace saber para ver qué aspectos tienen en común. Generalmente los formatos siempre suelen ser similares o semejantes, ¿no? Algunos formatos piden más, otros piden menos, pero en la gran mayoría de los casos siempre piden los mismos o las mismas consideraciones. Puede haber algún acápite adicional dependiendo de la universidad de procedencia de cada uno de los participantes y si es que es necesario tomarlo en cuenta durante las sesiones que vamos a desarrollar, vamos a complementarlas también, ¿no? Pero si es que la mayoría
concuerda con los formatos que yo les voy a presentar, en realidad la idea es tratar de cumplir los requisitos que cada una de las universidades plantea referente a este tipo de presentación. Suele haber dos formatos, uno para presentación del proyecto final de tesis y otro para presentación le llaman de diferente forma, perfil, el proyecto de tesis, la propuesta de investigación. Bueno, cada universidad suele ponerle un nombre diferente y vamos a ir analizando cada una de ellas para ver qué cosas nos van a servir y en qué momento vamos a ir desarrollando cada una de ellas para que los talleres que desarrollemos una a una podamos aplicar para poder, digamos, llenar o fortalecer estos formatos con información en base a nuestra propia investigación. Entonces, bajo esta premisa, iniciamos con lo que son formatos. Tengan en consideración algo importante, ¿no? En muchos casos, esta presentación de formatos suele ser muy atípica porque puede ir variando. Incluso en la misma institución universitaria suelen variar los formatos de un año a otro. Porque se actualizan y la gran mayoría probablemente está utilizando los criterios APA, que es parte de lo que vamos a usar también en nuestras sesiones. Estos criterios APA lo que hacen es tratar de uniformizar la forma de redacción para que pueda ser entendido. En realidad, el APA está relacionado más a las ciencias sociales, ¿no? Porque es de la American Psychological Association, que va más a lo que son trabajos del área de ciencias sociales, pero por lo menos en el caso de la Universidad Nacional del Altiplano, como ejemplo, se usa APA en todas las áreas. En el caso de las ciencias biológicas, las ciencias del conocimiento, y también dentro de eso está lo que es la parte de ingenierías, lo correcto sería utilizar el formato Vancouver. Aunque Vancouver está hecho más para ciencias médicas, en realidad el formato que se usa más en artículos de revistas relacionadas a ese rubro, pero que nos ayudan también a trabajar todo lo que son las ciencias naturales. Y consideramos que la ingeniería pues justamente está dentro de este grupo de ciencias, ¿no? Pero pese a esto, se sigue utilizando APA. Es muy probable que en alguna universidad pidan el formato Vancouver. Y en parte de esas dos hay muchas. Está el formato Michigan, está el formato internacional, el IEE, cada uno puede variar. En realidad, cuando se hace un taller, por ejemplo, para lo que es redacción y publicación de artículos científicos, vemos otros formatos internacionales que ya están exigidos en base a revistas. Hay que tener en cuenta que estos formatos, además de que nos ayudan a la presentación adecuada de la información, sirven para uniformizar criterios. Eso significa que en este caso, docentes, que son encargados como jurados, pues son los que tienen que tener una forma de uniformizar sus criterios al momento de revisar la información, ¿no? Incluso hay algunas universidades que utilizan unos cuadritos con unos pequeños checks. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero pueden ser unos cuadritos con unos checks para facilitar supuestamente la labor del jurado evaluador, para que simplemente ponga un aspa en caso de que cumpla con el criterio y un aspa negativa en caso de que, o no marque el aspa, una X, en caso de que no cumpla el criterio. ¿Cuáles son esos aspectos? Suele ser la discrepancia en las hipótesis. Más adelante vamos a ver esto de las hipótesis, pero si es que un trabajo de investigación bajo este concepto de calificación no cuenta con hipótesis, incluso suele haber una condición, pero el proyecto no es aprobado. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un vacío en la normativa. No todos los proyectos de investigación llevan hipótesis y tampoco deben ser la misma cantidad de hipótesis que de objetivos específicos, ¿no? Eso vamos a verlo en su momento y vamos a sustentar por qué razón. Puede haber un proyecto de investigación sin hipótesis y ser cuantitativo. O al revés, puede ser una investigación cualitativa, aunque es muy raro, pero que pueda contar de alguna manera una hipótesis, ¿no? Eso es muy raro, pero sí es posible darse. Muchas veces esto depende del enunciado o de la forma de redacción de trabajo. Entonces, estas aspas o estos checks que se van colocando suelen ser para ayudar al jurado, para que pueda decir qué documentos tiene y qué documentos no, debe completar. Pero justo en la parte de hipótesis es donde a veces, por no tener la hipótesis, el proyecto es rechazado. Cosa que vamos a mostrar también la forma de sustentar el motivo de que este criterio no sería el correcto.
Una de las de los textos que se suelen utilizar con mucha frecuencia es Hernández Sampieri. En el caso del texto de investigación de Hernández Sampieri, ha hecho una propuesta, además de otros autores, ha hecho una propuesta interesante sobre los pasos a seguir para la elaboración de un proyecto de investigación. Esta imagen que muestro a continuación es un resumen de todo el contenido del texto, referido justamente a los pasos a seguir, que son 10, según Hernández Sampieri, para la elaboración de un proyecto de investigación. El paso número 1 es concebir la idea de investigar, que lo podemos representar con la idea de investigación. Ahí vamos a identificar, o se debería de identificar, qué cosa quiero identificar, cuál es la idea primordial de esta investigación, que tiene mucho que ver con la sesión anterior. En el paso 2, según Hernández Sampieri, lo adecuado es plantear un problema de investigación, o sea, hacerse una pregunta. ¿Cuál es el problema que quiero solucionar? Establecer, en este caso, los objetivos. Y los objetivos nos dan a luz las preguntas. Tengan en cuenta que el objetivo es la respuesta a la pregunta. Si yo tengo una pregunta de investigación, la respuesta lógica de esta es el objetivo. Por lo tanto, tiene que haber coherencia entre ambas, ¿no? No vaya a ser que se coloque una pregunta que no se responda con el objetivo. Y la justificación. Entonces ahí tenemos tres cosas: los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación. Es el por qué estoy haciendo esta investigación. El objetivo sería el cómo lo voy a hacer, ¿no? Y la pregunta responde al problema. En un paso número 3 dice elaboración del marco de referencia. Pueden ser normativo, puede ser bibliográfico, teórico, pueden haber consultas adicionales, pueden sacarse recopilación incluso en video grabadas, entrevistas, comentarios. Ahora el APA incluso acepta todos estos tipos de referencias, pero siempre vamos a ir al lado un poquito más científico, donde sí, la referencia tiene que tener una fuente fiable, que en el mejor de los casos tendría que ser un artículo científico. Yo suelo recomendar que una tesis tiene que tener bibliografía, o en este caso referencias, de un nivel superior. Eso implica que yo, como investigación de tesis, no podría referenciar a otras tesis. Tendría que irme un poquito más allá, quizás una tesis de posgrado, quizás una tesis de doctorado. Y si estoy en posgrado, pues al revés, un poquito más arriba, una tesis de doctorado. Y si estoy a nivel de doctorado, son puros artículos científicos y siempre nos van a pedir esa información. Esto debido a que muchas veces las tesis de pregrado, dependiendo de la institución en donde se encuentre uno y la antigüedad con la que yo haya encontrado, suelen tener también vacíos. Entonces, estos vacíos generan errores en mi propio trabajo de investigación. No es una regla general, pero en lo posible, cuando lleguemos a la parte de marco teórico, les voy a explicar el por qué, voy a justificar el por qué. No sería bueno citar otras tesis. Siempre que la investigación sea novedosa, por ahí podríamos de alguna manera ver que es el único estudio que se hizo, entonces es primordial o necesario hacer esa cita, pero en lo posible trataremos de no hacer eso. Por lo tanto, esto sería el marco teórico. El paso número 4, según Hernández Sampieri, definir la investigación como qué niveles. Cuando hablamos de exploratorio, descriptivo, correlacional, estamos hablando de nivel de investigación, o sea, es la profundidad con la que yo toco la investigación. El nivel exploratorio es el más básico, pero el más complejo. No se hace en ingeniería, se hace en ciencias sociales, es donde se identifican las variables, siempre es cualitativa, y nosotros iniciamos en el nivel descriptivo, una sola variable. El correlacional, dos variables, ver la relación entre dos variables. El explicativo, causa y efecto, dos o más variables, pueden ser incluso 3 o 4. Y de ahí incluso aquí lo que le falta a Hernández Sampieri es el nivel predictivo, ¿sí? Es predecir lo que podría pasar a futuro en base a lo anterior. Y el último nivel, el nivel aplicativo, que lo vamos a ver cuando hagamos objetivos. Por lo tanto, esto sería tanto la línea de investigación, que es seguir este paso, este camino, y el nivel de investigación, que sería la complejidad con la que voy a ver. Esta complejidad depende también en qué grado de estudio estoy. Si estoy en pregrado, obviamente la complejidad es más básica. Si estoy en posgrado, la complejidad debe subir, ¿no? Ese es uno de los parámetros que vamos a usar para diferenciar la complejidad del trabajo de investigación. Les había indicado al inicio del curso
que la metodología se aplica a todas las áreas y a todos los niveles. Así que lo que vamos a trabajar acá se aplica también a maestría, a doctorado, pero este es el punto que hace la variación entre qué tan complejo puede ser entre uno y otro. El paso número 5 es establecer la hipótesis. Esto es lo que genera mucho problema al momento de hacer un trabajo de investigación, porque ni bien tengo la línea, ya estoy poniendo la hipótesis. Nosotros lo vamos a poner como la identificación de variables, su operacionalización y la identificación de hipótesis. El paso número 6 es el diseño de la investigación. Como es un diseño de investigación, puede ser experimental, no experimental, puede ser investigación longitudinal o transversal, puede ser prospectiva o retrospectiva. Vamos a ir identificando todo esto. Este paso número 6 es el que hace que la gran mayoría, voy a usar un término muy común, que se usa coloquialmente, vuela, ¿no? La gran mayoría desiste de estudiar la metodología de investigación porque aquí está la complicación que hay entre diferentes autores, la contradicción que hay entre diferentes autores. Un autor dice una cosa, otro autor dice otra, no sé a quién hacerle caso. Hernández Empire dice algunas cosas, algunos otros autores lo refutan, pero el problema no está en el concepto, el problema está en entenderlo, y eso es la tarea de este taller donde les voy a dar pautas específicas para que se entienda este punto 6 o este paso 6, y si yo lo entiendo en forma adecuada, inclusive este es el punto con el que yo defiendo mi tesis. Esta parte metodológica es la que me va a dar las herramientas para poder defender metodológicamente hablando mi trabajo de investigación. En otras palabras, voy a hablar grueso o duro, complejo, y el jurado lo que va a hacer es decir, este tesista pues conoce el tema y hay cosas que ni siquiera el mismo jurado conoce. Y ahí está esta parte neural. En el paso número 7 está la selección de la muestra. Ahí está la población y la muestra. En el paso 8 está la recolección de información, de datos de la investigación. El 9 es el análisis de estos datos, pueden ser análisis matemáticos, cuantitativos, cualitativos e inclusive estadísticos. Y en el paso número 10 está ya la presentación final del trabajo. Esta es la recomendación que nos da Hernández Sampieri, que podríamos resumirlo en este pequeño mapa mental de los pasos a seguir para la implementación de un trabajo de investigación. Pero les comento algo curioso que muchas veces no notamos, ¿no? Esto que está acá sí es correcto, pero cuando yo conozco la metodología, eso es lo que no me dice Hernández Sampieri y algunos otros autores. Si yo conozco la metodología, yo tengo experiencia en investigación, es lógico que yo siga estos pasos. Pero para hacer esto, necesito conocer metodología. Necesito conocer conceptos, necesito conocer las características del método científico y obviamente cuando un investigador ya no ve que tiene mucha experiencia, quiere hacer un trabajo nuevo de investigación, va a seguir estos pasos en forma intuitiva. E inclusive ustedes, cuando terminen el curso, y una vez que ya empiecen a dominar el tema, van a seguir estos mismos pasos en este mismo orden. El problema y la complicación está que muchos docentes del curso de metodología, probablemente muchos, no sé si cómo les habrán dictado a cada uno de ustedes, hay docentes buenos y malos, no en el sentido de que no dominen el tema, sino que a veces se enredan un poquito en el conocimiento. Un docente de investigación te enseña este camino porque domina el tema y para él es lógico hacer esto. Pero cuando yo soy nuevo, esto se hace complicado por una consideración importante. No domino la metodología de investigación. Y al no dominar la metodología de investigación, pues se complica seguir paso a paso cada una de estas etapas propuestas por Hernández Sampieri y algunos otros autores, ¿no? Porque lo han tomado como referencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El taller que yo trabajo es básicamente dirigido a los que tienen o poco o casi nulo conocimiento sobre metodología, que recién están iniciándose. Esto incluye a los que están en posgrado, porque se van a dar cuenta que hay muchos temas que aunque yo ya he hecho mi tesis en pregrado, todavía hay vacíos en el conocimiento. Se van a dar cuenta que hay cosas que tenemos que corregir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo trabajo de una forma diferente y utilizando el concepto de el orden de los factores no altera el producto, pero sí podría mejorar mi interpretación, podría mejorar mi entendimiento del concepto. Así que, como pueden notar en forma muy rápida, lo único que yo estoy haciendo es
cambiar la posición en la cual se hace cada cosa. Eso es lo que vamos a hacer en el taller de investigación. No vamos a alterar en nada el producto va a ser el mismo. Lo que vamos a alterar es la forma en la que nosotros desarrollamos cada uno de estos pasos. Entonces, para la metodología que nosotros vamos a trabajar, esta sería la estructura. Primero vamos a empezar con la idea. Ya hicimos un paso de eso en la sesión anterior. Inmediatamente después, Hernández Santieri me dice que debo trabajar el objetivo. ¿Se acuerdan? ¿No? El objetivo y el problema. No, yo no voy a hacer eso. Yo me voy a ir un poco más adelante. Con mi idea voy a generar mi línea y mi nivel de investigación. Es mucho más sencillo hacer eso que identificar el problema como tal. Una vez que he hecho eso, voy a ver dónde lo voy a aplicar, la población, y voy a justificar y generar un propósito de esto. Voy a elaborar mi enunciado, que según Hernández era una de las primeras cosas que se tenía que hacer, y el enunciado me va a dar raíz al título de las preguntas de investigación. Vean, las preguntas recién aparecen en este nivel, este cuarto paso, que en el caso de Hernández Santieri, pues aparecía entre el segundo y el tercero. Voy a elaborar mi matriz de datos, identificar mis variables, operacionalizarlas. Voy a generar un marco teórico en base a toda esa información y en base a ese marco teórico desarrollar mi código. Eso lo estoy haciendo al revés. Primero, en la propuesta anterior era primero el marco teórico y con esa información saco más datos en base a mis objetivos y de investigación. Ahora es casi lo último que voy a hacer. Lo último que vamos a trabajar es el objetivo. La hipótesis y el objetivo. Es lo último, no lo primero, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque al hacer esto es mucho más coherente, se va a notar mucho más fácil, mucho más sencillo la forma de elaboración del proyecto. Entonces, nuestra estructura del curso está más o menos direccionado a esta estructura o a este esquema. Una vez que tengamos los objetivos, todo lo demás va a caer por peso propio, el tipo de investigación, la muestra, la recaudación de datos y el análisis, que es parte ya del trabajo del borrador de tesis, y sale automáticamente. Yéndonos un poco más allá, como les decía, esta metodología, el hecho de trabajarlo de esta manera, ¿sí? Lo que va a hacer es que no lo voy a hacer en el mismo orden que aparece en mis formatos. Y eso, por favor, no se asusten, ¿no? A veces vamos a hacer un taller 1, taller 2, llegamos al taller 6, 7, y algunos van a darse cuenta y decir, pero estoy viendo mi formato y hay varios vacíos que están quedando. El ingeniero se saltó 3 ítems. ¿Y qué hice el anterior? Seguro que no asistí a la clase anterior, no me di cuenta qué pasó. No se preocupen. Es parte de la metodología con la que vamos a trabajar. Nosotros vamos a ir saltándonos algunas etapas para ensamblarlo de mejor manera, ya que los formatos, como les dije, tienen una estructura y generalmente sigue la estructura que propone Hernández Santieri. Existen muchos formatos, pueden encontrarlos en internet, pero lo recomendable es utilizar el formato de mi propia universidad, de la Universidad de Origen. Y cada universidad tiene su propia estructura para la presentación, tanto del proyecto de investigación como del borrador de tesis, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la hoja de trabajo para mostrarles justamente estos formatos. Por favor, si ustedes revisan la plataforma virtual, en la plataforma virtual también ya he subido esta información. Son como 3 o 4 archivos en Word, ¿sí? Para que lo tengan como referencia. Como les dije, voy a empezar con el formato de la Universidad Nacional del Altiplano, que es una de las que tiene de forma más completa esta información. Pero como también les he comentado, si es que alguno de los participantes no pertenece a esta universidad, con todo gusto,
buscamos su propio formato para explicarles. Vamos a ver que en realidad es lo mismo, ¿no? ¿Qué cosas tiene el formato de la presentación del proyecto de tesis? Una primera limitante es que no debe tener más de 15 páginas, porque el formato, o en este caso el proyecto, tiene que ser virtual, tiene que ir directamente al trabajo de investigación y establecer algunos criterios. Tiene una columna en la parte izquierda de números, numeración de filas. Esto que está acá en realidad es una ayuda. Por ejemplo, estamos haciendo la revisión del proyecto y aquí ocurre un error. Vamos a poner solo un ejemplo. Aquí ocurre un error, que hay una fuente que no está bien citada, hay una contradicción, hay un error en la lógica de la presentación del trabajo. Entonces, una vez que el jurado revise esta información, para identificarlo de mejor manera y que el tesista pueda corregirlo también, lo único que dice es que en la fila 39 se ha detectado un error, dice tal cosa, debe decir tal cosa, o justifique por qué. Es por esta numeración. Si es que el formato de su universidad no cuenta con esta numeración, yo recomiendo que sí lo consideren, porque les va a ayudar mucho. Primero, que al jurado le va a decir rápidamente en qué fila hay un error, una duda, porque es muy complicado que te diga, en la página 3 hay un error, pero la página 3 tiene muchos párrafos. ¿Cuál será el error? Hasta que yo encuentre el error va a ser complicado. Mientras que si me dicen en la página 3, fila 57, hay un error, entonces para mí es mucho más fácil corregir el error. Eso es lo que se ha optado en este formato. ¿Qué me presenta el formato del proyecto de tesis? Primero, me pide el título. Nosotros va a ser lo último, o una de las últimas cosas que hagamos. Una vez que hagamos el propósito, en el título nosotros nos hemos terminado. Me da una consideración, una cantidad de palabras. Algunos incluso son más estrictos, entre 12, 15 palabras. En este caso me pide hasta 25 palabras. Vamos a tratar de compactarlo esto después de que generemos la lógica de nuestra investigación. Ya el día de la sesión anterior, el día lunes, ya hicimos un enunciado, tenía, aunque en algunos casos mucho más de 25 palabras, pero ya teníamos una idea de la investigación. En segundo punto me pide un resumen del proyecto de tesis. En este resumen, aunque este es por ejemplo, una recomendación más para un artículo científico me pide estas 250 palabras, tengo que explicar en un párrafo continuo lo que quiero hacer, tratando de utilizar no más de 250 palabras. ¿Existe una estructura para esta presentación? Sí. Primero coloco los objetivos. El objetivo de investigación. Una vez que coloqué el objetivo, coloco las variables, la metodología, la muestra, el método, la forma de cálculo, la cuantificación o los resultados, ¿no? Y las conclusiones. Los más importantes, el objetivo, en algunos formatos es mejor solo poner objetivo, la parte metodológica, los resultados y las conclusiones. Suelen ser los más importantes, pero más esto para un borrador de tesis. Pero en este caso, yo debería de redactar estos elementos uno después de otro, en forma corrida, ¿no? No poner ítems, no poner subtítulos, no poner nada, sino todo como un solo párrafo. Pues a eso se refiere el resumen. Nosotros lo vamos a hacer casi al final, porque el resumen es lo último que se hace. Pero por experiencia sé que es lo primero que todos quieren hacer. Y aquí es donde se va el tiempo, ¿no? A ver, ¿qué cosa es mi trabajo? Ya tengo mi título más o menos y empiezo a hacer mi resumen. ¿De qué cosa quiero hacer? Y empiezo ahí buscarles 3 o 4 opciones y empiezo a borrar y a borrar. Y no paso de resumen porque no encuentro la forma de cómo plasmar mi idea. No puedes hacer un resumen si no tienes un producto previo. Por eso es que es difícil avanzar el resumen, ¿no? Y una vez que hice el resumen, hago los siguientes puntos y al hacer los siguientes puntos ya me salí de la idea del resumen. Cuando regreso al resumen, ya no coincide en nada de lo que he logrado concretar. Y otra vez tengo que hacerlo. Por eso es que en todo documento, sea un texto, una investigación, un artículo, o en este caso una tesis, el resumen es lo último en hacer. Las palabras clave es una palabra, bueno, es un grupo de palabras, se recomienda solo una, no se recomiendan palabras compuestas.
Por ejemplo, concreto armado, son 2 palabras. Se recomienda una, aquí nos piden como mínimo 5, pero que en este caso hay que tener en cuenta algo importante. ¿Qué es una palabra clave? Lo vamos a ver con detalle. Pero como resumen preliminar les puedo decir que la palabra clave es un motor de búsqueda. En realidad, las palabras claves solo se usan en la época en la que los archivos computacionales nos permiten tener archivos digitales. Antes de eso no era necesario. Pese a que lo pedían, no era necesario, ¿no? Porque una palabra clave solamente es para hacer una búsqueda rápida de información. Por lo tanto, el título también es un documento, o en este caso un texto de motor de búsqueda. Así que si el título ya es un elemento de motor de búsqueda para información, no puedo repetir la palabra clave del título. Es lo primero que suelen hacer, ¿no? A ver, veo mi título, saco 3 o 4 palabras de mi título y lo pongo acá. Lo que estamos haciendo es perder la oportunidad de que alguien encuentre nuestra investigación. No es lo bueno, no es recomendable. Sí lo hacen, tampoco dice que está mal, pero no sería recomendable debido a que acá tienen que ir palabras adicionales que no estén en el título, pero que sí me den mayores usos para el trabajo. Eso lo vamos a hacer también en el taller. La justificación suele tener una estructura, no hay una cantidad de palabras, pero tiene 3 elementos. El primero es el diagnóstico, después viene el pronóstico y el control. Yo trabajo bajo ese concepto, redactado en un solo párrafo. ¿A qué se refiere esto? Y lo vamos a ver con detalle después. El diagnóstico, imagínense que estoy yendo al doctor, ¿no? Es el ejemplo más fácil de entender. Voy a ir a un doctor, me duele la garganta, estoy con dolor de cabeza, desanimado, desganado, y lo primero que el doctor me dice, ¿qué síntomas tiene? Entonces, después de que yo le dé mis síntomas, el doctor intuitivamente, en base a su experiencia, nos dirá, posiblemente tengas tal o cual enfermedad, pero requiere de más exámenes. Pero por lo pronto, tómate la típica de un doctor. Paracetamol. Tómate un paracetamol cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo. Hazte un examen de orina, un examen de sangre, etcétera, etcétera, para tener más claro y quizás requerir un antibiótico, quizás de mayor potencia. Eso es diagnóstico, ver qué está pasando actualmente. Es como si ustedes como investigadores fueran doctores y se sientan y le preguntan al problema, ¿qué está pasando actualmente a nivel global, local, regional, eh, en base al problema que han identificado? El pronóstico viene a ser, si yo no hago la tesis, o en este caso, mejor vámonos al ejemplo del doctor, si tú no haces exámenes, examen de sangre, examen de orina y otros exámenes adicionales, y además no cumples en tomar la pastilla que se te ha recetado, lo primero que va a pasar es que la fiebre se te va a subir, la infección se va a complicar y muy probablemente se va a complicar tu enfermedad, ¿cierto? Pronósticos a futuro, siempre y cuando no cumplas con la recomendación del doctor. Si nosotros nos ponemos en este caso como doctores, vamos a decir, si yo no hiciera mi tesis, ¿qué seguiría pasando o qué va a pasar a futuro? Ese es el pronóstico, así de simple. ¿Qué va a pasar si no hago mi tesis? Y el tercer paso, que es el control, es cuando el médico te dice en 3 días, en 5 días, regresas para hacerte un chequeo nuevo para ver si ha funcionado el tratamiento, ¿no? En nuestro caso, como investigadores, el control sería, ahora sí, si yo hago mi tesis, ¿cómo lo voy a mejorar? Esas son las 3 etapas con las que yo voy a trabajar la justificación y en el taller respectivo lo vamos a hacer con necesito considerar antecedentes del proyecto, a trabajos de investigación semejantes de un nivel superior, siempre de un nivel superior, pero si es que no tengo otra alternativa, pues tendrán que ser del mismo nivel en el que estoy trabajando. Vamos a hacer un taller donde identificamos el nivel de investigación. Tengo que saber en qué nivel estoy de investigación y eso me va a marcar el tipo de investigación, las variables, el objetivo, la hipótesis y el enunciado. O sea, el nivel dice mucho en cómo voy a trabajar, ¿no? Una recomendación aquí. ¿Qué pasa si no encuentro bibliografía? Que es muy común en algunas investigaciones. Siempre hay bibliografía, pero ¿qué pasa si busco y busco y busco? Hay 2 posibilidades. Una, que no busqué con tanta profundidad, pero no nos vayamos por ahí. Si no busco, perdón, si no encuentro información sobre un tema, no hay teoría, no existe investigaciones al respecto, he buscado en bibliotecas
Ahora la Internet es mucho más práctica que antes. Puede buscar bases de datos en todo el mundo, en todos los idiomas. Pese a ello, no encuentro información. Ese es un primer síntoma de que mi trabajo de investigación es nuevo, es innovador y probablemente esté en el nivel de investigación exploratoria. O sea, el hecho de que no encuentre información no significa que deseche mi proyecto. A veces nos rendimos y decimos no hay investigación, entonces mejor lo desecho porque parece que no voy a tener éxito. Más bien ese es una gran nota que debo tomar en cuenta, un gran elemento que tengo que resaltar. Si no hay información es porque yo soy el primero que estoy pensando en eso. Por lo tanto, mi trabajo ahí sí es mucho más innovador que cualquier. Solo que la complejidad hay que cambiarla en eso. Planteamos la hipótesis. No todos los trabajos de investigación llevan hipótesis, pero es una de las primeras cosas que me piden, y lo vamos a hacer después. Los objetivos dependen del tipo de investigación, dependen del problema, dependen del nivel de investigación. Hay que identificarlo también. El objetivo puede tener objetivo general y específico. Se recomienda un solo objetivo general con un solo verbo en infinitivo y pueden tener 2 o 3 objetivos específicos. El término correcto, objetivo específico y objetivo operacional. Después les voy a explicar por qué. El término correcto es, este debería decir objetivo específico, es el que se dice, es la especificidad del estudio. Y este de acá, objetivos operacionales, son con los que yo voy a trabajar para dar respuesta al objetivo específico. Pero por cuestiones de criterio de la entidad, algunas veces lo vamos a encontrar como objetivo general, otros le dicen objetivo principal, otros le dicen objetivo primordial, a esto le vamos a encontrar como objetivos secundarios, objetivos específicos como está acá, y muchos más, ¿no? Muchos más términos, pero lo correcto es objetivos operacionales. Recién en la parte 9 me pide la metodología. Nosotros es una de las primeras cosas que vamos a hacer, ¿no? Pero aquí me pide la metodología de investigación, donde tengo que decir qué tipo de investigación es, qué nivel de investigación es, qué diseño de investigación voy a aplicar, si mi investigación es cualitativa o cuantitativa, por qué razón, si mi investigación requiere o no prueba de hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Las referencias bibliográficas aparecen acá. En algunos proyectos he visto que aparece al final, lo ponen como última parte del documento. En este caso aparece después de la metodología, la bibliografía, y nos pone esta condición. Tiene que ser APA. Nosotros, en el caso de la Universidad Nacional del Altiplano, todavía estamos usando APA versión 2016. Todavía no hemos hecho la versión 2020. Pero sería la séptima, o sea, estamos usando la sexta todavía, ¿no? Pero es muy probable que ya se actualice en estos días, en estos meses, a la séptima edición. Pero nosotros trabajaremos con ambas probablemente, pero yo les voy a mostrar más en el caso de la séptima edición. 11, uso de resultados. ¿Cuáles son las contribuciones que tiene el proyecto? Esto que está acá no es muy común. Algunos formatos de proyecto de tesis, solamente lo he visto en la nacional. Pero es necesario tener un ítem que diga, ¿para qué sirve mi proyecto? ¿Cuáles son los impactos que espero al momento de realizar mi proyecto? ¿Qué recursos voy a usar? Esto sí siempre los piden, ¿no? Recursos, insumos para elaborar mi proyecto. Tienen que tener coherencia con el cronograma. Cuando lleguemos a la parte de cronograma, ahí vamos a sacarnos un mito. El mito más interesante que a veces no nos cuesta trabajo sacar es, y que aparece en todos los trabajos, ¿no? Por eso les decía, no usen como referencia tesis de pregrado, porque las tesis de pregrado pueden cometer errores. ¿Qué suele pasar? En este cronograma aparece identificación del problema, idea de investigación, elaboración del proyecto o perfil de tesis, aprobación del perfil de tesis, asignación de jurados, acta de aprobación y así. Ponen todos los pasos que se sigue antes de ejecución de tesis. Solo 2 o 3 ítems dice ejecutar la tesis y de ahí ponen redacción del borrador de tesis, presentación a los jurados, evaluación por los jurados, sustentación y otras cosas adicionales. Un cronograma no me tiene que mostrar eso.
¿no? Pese a que muchos lo usan, no es lo correcto. El cronograma tiene que ser puntual a la ejecución, o sea, a los objetivos. Cada uno de los objetivos específicos debe colocarse acá. ¿Cuándo los voy a hacer y cómo? No es tan importante decir cuándo hice el proyecto, cuándo se aprobó o cuándo voy a empezar a redactar el borrador de tesis. Quizás el último, como presentación final, pero no más, hasta los resultados. Eso se llama cronograma. El presupuesto de obra se recomienda tener una distribución de 3 rubros: personal, bienes y servicios. Solemos colocar el presupuesto de obra como ítems, todo lo que se me ocurra, ¿no? Papel, laboratorio, todo, hacemos una lista de datos, sumamos el costo y con eso ya hemos hecho nuestro presupuesto, ¿no? Hay que tener un orden en la forma de presentar. La recomendación del área de ingeniería, especialmente en el área de ingeniería, que debe tomarse en cuenta. En los anexos, muchas veces nos solicitan, aunque en el caso de este formato no, la famosa matriz de consistencia, ¿no? Nosotros vamos a elaborar la matriz de consistencia. Nuestra universidad, en este caso la nacional, no pide matriz de consistencia, pero muchas universidades sí lo hacen. Una matriz de consistencia es un documento, resumen de todo el proyecto de investigación. Es lo último que vamos a trabajar. Entonces, como parte del proyecto, yo siempre recomiendo incluir la matriz de consistencia, pese a que no es obligatorio, ¿no? En esta universidad. Además de poder colocar, por ejemplo, permisos o autorizaciones. Si yo hago un proyecto, lo mínimo que tengo que tener es una autorización de acceso de información. No puedo hacer un proyecto sin ese documento. Entonces, aquí lo justificaré, podré colocar, por ejemplo, algunos montos adicionales, anexos de normativa, cosas como esa, que me refuercen alguna parte del documento. El que tiene más anexos es un proyecto, un borrador de tesis. Un proyecto casi no, pero suele utilizarse, por ejemplo, para hacer ubicación geográfica, para colocar lista de autores adicionales, para colocar criterios de investigación o asesores externos. Es como esa, porque un asesor puede ser externo. Nos dan algunas pautas que está en función al APA sexta edición, que es el tipo de letra, Times New Roman, el tamaño número 12, la configuración, que es la configuración de espaciado, el interlineal es 1.5 y el espaciado, eso está acá, clic derecho, pongo párrafo, y aparece, ¿no? El interlineado, 1.5, y el anterior y el posterior. Aquí dice cuánto, dice 10, 0 y 10. Ese es el formato que usa la universidad. Puede cambiar. Esto no es APA. Pese a que el formato dice que usemos APA, no cumple con esa condición. Aquí, por ejemplo, se está contradiciendo a sí mismo. Pero bueno, es un formato. Tenemos que hacerle caso al formato. El formato no tiene que ser estrictamente lo que dice APA. Es un formato institucional. Puede tener variaciones, adaptaciones a la misma institución, ¿no? Pero en términos muy concretos usa APA, pero hay algunas cosas que usa en base a la misma universidad. ¿Qué más tiene acá? Dice máximo 15 páginas, nos dan los márgenes. En realidad es 2.54, es una pulgada por APA, pero bueno, es 2.5, 3.5 a la izquierda. ¿Qué más dice acá? Ubicación del número de páginas está en la parte inferior derecha. Esta, y que por cierto está aquí abajo, ¿no? Aquí abajo estaría colocado. Ese es el formato. En el caso de la nacional, nos da estos espacios donde yo puedo ir llenando información y a medida que voy llenando información, pues simplemente lleno este formato. Esa es en realidad la idea. Más que una guía es un formato, o sea, lleno esta información y una vez que he llenado, una de recomendación al inicio me dice borre, retire todas las marcas que están entre paréntesis. Por lo tanto, si yo coloco mi título por acá, estudio de los... Entonces, cuando yo presente mi borrador, esta guía que me dan con un resumen de qué cosa debe ser, lo tengo que borrar. Tiene que ir así, ¿no? Eso es lo que me dice la primera parte. Todo de acá son notas. Notas que no debo mantener el momento de haber trabajado. Solamente es para eso. Bien. Veamos otro formato. Este es un formato para el perfil de tesis. A ver, déjenme compartir otro. Como les había indicado, estos formatos están en el aula virtual, para que ustedes lo puedan
utilizar. Voy a mostrar dos formatos más. ¿Qué diferencia hay entre una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa? Eh, Veamos acá. Por ejemplo, esto de acá es un formato, a ver, este es un formato de la escuela de posgrado, o sea, maestría, ¿no? Esto de acá es cuantitativo, a ver. Este es un formato también de la escuela de posgrado, ¿sí? El formato es diferente, un poco diferente, como les digo, cada entidad, cada nivel es diferente. Sigue teniendo el título, pero ya no es un centrado, o está justificado hacia la izquierda. ¿Sí? Acá ya puedo incluso rellenar información. ¿Sí? Y como este es un trabajo de maestría, no es anónimo. En el caso de la nacional, la información que se presenta es anónima. ¿Por qué? Pues porque pasa por un sorteo de jurados. Y el jurado nunca debe saber quién es el tesista, ¿no? Y a la vez el tesista tampoco sabe quién es su jurado. Eh, es un trabajo a doble ciego. No conozco ni al revisor, y el revisor tampoco conoce a quién se está evaluando. Eso es para hacerlo bajo ese criterio de doble ciego. Pero en el caso de la escuela de posgrado sí es necesario, porque es diferente. Acá colocamos el nombre del autor y del asesor. También va el resumen, la palabra clave. Aquí, por ejemplo, ya me pide más de 5 o 8 palabras. Tengan en cuenta que estamos allá en posgrado. Me sigue pidiendo 250 palabras para el resumen. Ya me pide un abstract. Por ejemplo, aquí yo no estoy de acuerdo con esto, porque el abstract es el resumen de un proyecto de investigación, no de una propuesta. El abstract lo tiene un artículo, y un artículo que muestra, un artículo muestra el resultado de una investigación. Pero, bueno, de acuerdo al formato, es un poco atípico, me pide que haga el resumen también en inglés. Bueno, hay que cumplirlo, pero yo no estoy de acuerdo. El abstract solamente debe tener el borrador de tesis. Me pide en inglés los keywords. Tengan en cuenta que este abstract y este keyword es un elemento que me ayuda a que esta investigación pueda ser revisada en otros idiomas, si es que a alguien le interesa, ¿no? La pregunta es, si este es un perfil, ¿por qué necesito abstract? Si recién estoy planteando la idea, pues bajo esa lógica yo considero que no es correcto, pero hay que cumplir. Está el planteamiento del problema, la justificación, sus hipótesis, los objetivos tanto generales como específicos. Vean que aquí ya lo he de diferente manera, ¿no? Los antecedentes, mínimo 20, ya es posgrado. En el anterior no me pedía un mínimo. Se recomienda entre 7 y 10, más o menos. Pueden ser más, pero 7 y 10 es algo aceptable. Acá ya me pide la cantidad de 20 y me pide que sean artículos. Mínimo 20 artículos. Pueden ser más, pero son 20 artículos. Ya no tesis. El marco teórico de la misma manera. La metodología, debo explicar el lugar de estudio, la población, la muestra, cómo hice para extraer. Debo dar una descripción de los métodos, tanto del diseño, de los materiales, cómo voy a identificar y extraer información para las variables, cómo voy a hacer la prueba estadística, una tabla de recolección de datos por objetivo. Vean que es más detallado. O sea, cada objetivo hay que colocarlo acá y decir cómo voy a recolectar información para cada objetivo. Por lo tanto, tiene que haber coherencia con los variables. El cronograma empieza desde el inicio y el fin. Aquí obvia todo lo que es la elaboración del proyecto, solo pone inicio. Y obvia todo lo que es la presentación del proyecto, solo pone fin. El resto es parte del documento y es más específico. El presupuesto, del mismo modo, siempre sería bueno poner personal, bienes y servicios, esos 3 rubros. La bibliografía ahora está al final. Acuérdense que en el anterior estaba un poco antes, ¿no? Aquí nuevamente me recalca que tienen que ser 20 autores, ¿no? Y aquí sí me pide la matriz de consistencia, como un documento obligatorio. Esto es una investigación cuantitativa. Veamos ahora una investigación cualitativa. ¿Cuál es la diferencia? Cualitativa.
En una investigación cualitativa, lo que me está pidiendo es, pidemos el mismo formato, ¿sí? Nuevamente está el título, autor, resumen, todo es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo, keyword, nuevamente. Bueno, siempre que veo esto, a veces digo que aquí hay un error, pero es parte de, hay que tratar de cumplirlo, más no hay otra. El planteamiento del problema es lo mismo, la pregunta de investigación, la intención. Aquí está la diferencia. Hay que plantear un problema de investigación, hay que generar una pregunta de investigación y cuál es la intención del investigador. ¿Qué quiero hacer? Previo a la justificación. Y desaparecieron las hipótesis. Aquí no hay hipótesis. Esa es la diferencia con una investigación cuantitativa. En esta universidad, por ejemplo, diferencia los formatos. Hay algunas universidades que es un solo formato y cada quien tiene que ver si va o no va. Es un poco más complicado a veces, pero la gran mayoría lo hace de esta manera. Esta es la justificación, los objetivos, exactamente. Todo lo demás es exactamente igual. Esta es la que varía también, la técnica de análisis. Incluye una técnica de análisis para investigaciones cualitativas. Cronograma, presupuesto, biografía y análisis. Exactamente. No suelen pedir la matriz de consistencia, porque en el caso de investigaciones cualitativas, ya no funciona una matriz de consistencia, ¿no? Y al no funcionar, pues es un poco compleja, incluso se hace de diferente manera el trabajo. Por eso que acá no lo está pidiendo. Veamos otro formato. Tengo aquí el formato de la... Este es un formato que es interesante porque tiene mucha información. Partir. Por favor. Es un formato boliviano, pero que tiene muy buena información. Como les dije, si ustedes quieren entrar más y su universidad no tiene un formato, pues pueden utilizar este. Está el nombre de la universidad, está digamos, la presentación, la carátula, el título. Lo que tiene esto de curioso y de interesante es que acá al inicio me pide lo más importante, que es lo que vamos a trabajar también, la famosa línea de investigación. En los formatos anteriores no me pedía esto, ¿no? Pero acá sí. Me pide un código. Bueno, este es un código de clasificación del tipo de investigación, la fecha de inscripción, la fecha de culminación propuesta y los investigadores, que no necesariamente tienen que ser uno o dos, pueden ser más. Hay una investigación principal. Estos trabajos, por ejemplo, no solamente están en función de para obtener un grado académico o un título profesional, sino que van más allá. Son trabajos para elaborar artículos, por lo tanto hay investigadores que tienen a coinvestigadores y tesistas, que son los que van a sustentar esto en un trabajo de tesis, pero que también aportan a los investigadores para poder hacer un trabajo de investigación paralelo. Suele ser que un investigador principal tiene a su cargo a varios tesistas que le ayudan en ciertos trabajos, ¿no? Para ese tipo de investigación. Uno de ellos, en Colombia es muy común hacer este tipo de trabajos. Está la fecha, perdón, la firma de los responsables, el lugar y la fecha. Tiene un índice, en los anteriores formatos no había un índice, pero acá está un índice, está el resumen, está el problema de investigación como elemento primordial primero, planteamiento, el problema específico, el problema general. Acá, por ejemplo, utiliza ese término general y específico, están los objetivos, está la justificación, los resultados, no hay hipótesis, ¿sí? Pero podría incluir hipótesis. En el marco teórico tiene un bagaje de mayor información y es ahí donde colocamos la hipótesis, porque hay dos tipos de hipótesis, una hipótesis racional y una hipótesis empírica. La hipótesis empírica son para niveles de investigación bajos, donde yo imagino lo que podría pasar. Y al imaginar lo que podría pasar puede variar mucho la hipótesis. Pero una hipótesis racional, al decir racional, tiene que estar fundamentado por teoría. Por esa razón va en el capítulo 2. O sea, esta hipótesis no es que yo me imaginé lo que va a pasar. Yo diré más bien, en base a la norma, en base a la investigación, en base a estos resultados, creo que va a pasar esto. Con fundamento. Por eso es racional. Es una hipótesis de un nivel de investigación mucho más elevado.
Además me pide antecedentes, me pide teoría. En su momento vamos a ver cuál es la diferencia entre marco teórico y marco conceptual. Me pide algunas definiciones conceptuales y operacionales, ¿sí? Definiciones, y ahí está la hipótesis. El diseño metodológico está de mejor manera, ¿no? Me pide el método de investigación, me pide el tipo y el nivel de investigación, el diseño de investigación, la población, la muestra y la unidad de observación. Todo esto vamos a hacer en el taller. Pese a que en el formato previo no estaba así, nosotros lo vamos a hacer exactamente como esto. Está bien estructurado, ¿no? La infraestructura de equipamiento que voy a utilizar, laboratorios, tanto los que están disponibles y los que puedo adquirir, porque son investigaciones nuevas. ¿Qué equipos voy a utilizar? Vean, el otro solo decía recursos. Acá ya tengo que decir el equipo y la técnica, los instrumentos de investigación y la forma de procesar datos. Aspectos administrativos. Me pide como aspecto administrativo el cronograma y el presupuesto. En el formato previo, esto era una parte de. Ahora es un cronograma, un presupuesto. Me pide la bibliografía al final y este es el formato técnico. La desventaja de este formato que está bien estructurado es que simplemente me pone títulos y yo tengo que llenarlos, nada más. El anterior, ¿cuál era la ventaja? Que cada uno me explicaba qué debe ser, cómo debe ser, qué debe tener, qué no debe tener, me daba un detalle. Y después de eso, que en base a ese detalle, yo llenaba cada subtítulo, cada índice, y después borraba esos detalles porque solamente eran unas notas. Pero en este formato, por ejemplo, no hay nada de notas. Yo tengo que, obviamente ya debo haber conocido, ya debo conocer el método científico, no necesito esa información, simplemente lleno o relleno el formato. Bien, a ver, creo que hay preguntas. Dice, ¿el diagnóstico no es el estado del arte? En realidad, el estado del arte es en qué tipo de investigaciones se han hecho hasta el momento. Y el diagnóstico es cómo se encuentra esa línea de investigación. Esa sería la diferencia, ¿no? El estado del arte es todo lo que se ha trabajado, mientras que el diagnóstico es qué está pasando, por qué hay ese problema, qué deficiencias encontramos. Por eso es que es diferente. Respecto a la matriz de consistencia, dice que nos piden. Sí, siempre nos piden una matriz. Nosotros es lo último que vamos a hacer, porque para hacer la matriz tengo que tener cada uno de los elementos. ¿En qué parte se ve qué estadística para las pruebas de hipótesis? ¿Alguna bibliografía? Ya. En realidad, en el proyecto de tesis, yo les voy a mostrar o les voy a enseñar a plantear la hipótesis, pero el estadístico a utilizar no va en el proyecto, eso va en la tesis. Pero sí les voy a mostrar qué criterios deben utilizar para identificar el estadístico correcto, ¿no? Solo como una anécdota que me pasó en algún momento. Algún tesista se le preguntó, bueno, se le observó que no tenía prueba de hipótesis y me sacó esa vez, me acuerdo, todas las pruebas. Me sacó chi cuadrado, me sacó la relación de Spearman, me sacó el p-valor, me sacó Pearson y me sacó todo lo que pude. Pero eso no es lo correcto, ¿no? No es que yo cuando pide estadístico me sacas todo lo que hay. Algunos se utilizan y algunos no. ¿De qué depende? Del tipo de variable. A eso se le llama intención analítica. La intención analítica me va a ayudar a identificar qué estadístico es el correcto, en qué momento utilizarlo. Y a eso le llamo prueba de hipótesis, ¿no? Bien, a ver, veamos otra información adicional. Acá está el cronograma. Por ejemplo, este trabajo, como es un trabajo de investigación mucho mayor, está en años, no está en meses, porque el trabajo es complejo, ¿no? Pueden ser hasta 2, 3 años. ¿No? Lo recomendable es trabajar un año, no más, incluso no menos de 3 meses incluso. Pero eso ya lo vamos a ver, eso depende del tipo de proyecto. El presupuesto está dividido en diferentes aspectos. No tiene lo que les había dicho, personal, bienes y servicios. Perdón. Tiene equipos, materiales, cuánto me va a costar la asesoría,
Si voy a utilizar el servicio de terceros, pasajes idiáticos, incentivos y algunos otros gastos adicionales, inclusive un personal de apoyo. O sea, vean que está estructurado de una forma diferente. Además de esta información, en el aula virtual he colocado, por favor, un manual. No es mío, el manual no es propio, pero tiene una guía interesante para poder elaborar un proyecto de tesis, ¿no? A ver, déjenme por favor presentarlos. Esto es ya más para que ustedes lo puedan considerar. Está en una sección que dice lecturas, porque en realidad es un trabajo, bueno, es información adicional que siempre es bueno. Es siempre bueno ver más de una alternativa. Yo les voy a mostrar una estrategia y hay muchas otras, ¿no? No necesariamente la que yo muestro es la correcta o la mejor, pero sí que les va a ayudar mucho en su proyecto. Pero pueden utilizar algunas otras, ¿sí? para ir teniendo como referencia. Por ejemplo, este es un manual de presentación del perfil de tesis o proyecto de grado, le ponen, licenciatura, donde me muestra, además de los formatos, la página web, etcétera, etcétera, lo interesante de esto es que me muestra algunas características. Por ejemplo, acá el tamaño de letra es 14 y el Arial es 12, ¿no? APA, por ejemplo, ha cambiado eso. Me dice cómo debo editarlo, está el interlineado, los valores anteriores y posteriores, y me da algunas características para poder trabajar. Me dice cuándo debo utilizar mayúsculas, minúsculas, en qué momento, cómo hacer las citas utilizando APA. Cuando hagamos marco teórico, yo les voy a mostrar después las citas, ¿sí? Hay referencias bibliográficas, algunas recomendaciones para poder hacer convenios. Me pide incluso fuentes informáticas, o sea, páginas web, como parte de la referencia. No suelen solicitar eso, pero en esta deja así. Muchas veces la web no es confiable y además me da un modelo. El modelo es por una facultad de Derecho. Vean, es diferente su estructura. Como digo, cada universidad lo adapta de mejor manera a sus propias necesidades y requerimientos. En realidad es único cada universidad. El título, introducción, acá lo trabaja como introducción, a la parte de antecedentes. Como introducción son los antecedentes. Y eso es lo que a veces me confunde cuando utilizamos el término diagnóstico. Podría que un antecedente sea un diagnóstico, en realidad. El marco teórico está por acá, la organización, el diseño de la estructura organizacional. El objetivo es parte de la estructura organizacional. Además de acá considera conclusiones y recomendaciones. Pero este es un problema, ¿no? ¿Cómo yo podría hacer una conclusión de algo que estoy proponiendo? Todavía no sé resultados, bueno, no tengo resultados. Todavía no he encontrado información. Quizás conclusiones de la información que tengo hasta el momento, pero en conclusiones del trabajo de investigación como tal, no lo tengo. Entonces, ahí, por ejemplo, yo encontré una debilidad, ¿no? No puedo poner conclusiones y recomendaciones. Ninguno de los formatos lo pide, pero en este formato sí. Como decía, hay que ajustarnos nada más a la recomendación. Me pide incluso un índice de tablas, gráficos, imágenes. Por ejemplo, aquí yo encuentro un error. Bueno, es un error de criterio, de metodológico. Antes, lo que se utilizaba, más que todo para lo que es la tesis, es gráficos, figuras, fotografías, ábacos. Se decía de esa manera, ¿no? Imágenes. Por ejemplo, acá hay índice de gráficos, índice de imágenes. Yo les haría la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un gráfico y una imagen? Podrían decirme, gráfico es como es un gráfico, pues lo hice yo lo he podido hacer, un dibujo, un esquema, hecho con líneas y con colores. Una imagen puede ser una fotografía, ¿no? Es una imagen de la realidad. Podríamos de alguna manera clasificarlo así. Pero en realidad, de acuerdo a los criterios APA, todo es figuras. No importa si son gráficos, imágenes, fotografías, ábacos, puede haber muchas más. No, ahora todo es figura. ¿Sí? Y eso hay que tener en cuenta. En un proyecto de investigación solo hay dos cosas. O es tabla o es figura. No hay más.
Y en la parte de la nota se colocará que es una fotografía, es una imagen sacada satelital, es un esquema que yo lo he hecho en algún software para explicar una matriz, un mapa mental, que se, por ejemplo, aquí veo que todavía tienen esa dificultad en identificar. Aquí lo ponen, pero ¿qué pasa si hay una combinación de gráfico y figura? ¿Cuál va? Imagínense una fotografía satelital, que sería una imagen, pero sobre esta se ha hecho unos trazos de poligonales. Se han hecho trazos de poligonales para triangulación, se ha puesto un norte geográfico, se ha puesto coordenadas de inicio y de final del tramo. ¿Eso qué es? Es una combinación entre gráfico y figura. Entonces ahí habría problemas en decir dónde va. Por esta razón, solamente se coloca ahora figuras. Y en APA solo dice tablas o figuras. Esto los dejo como referencia para que ustedes lo vean. Es más una guía para poder identificar cómo es que algunos formatos son utilizados. No es una guía necesariamente a seguir, pero sí me puede ayudar a poner algunos ítems adicionales dentro del proyecto. Tengan en cuenta que lo que ustedes tienen que hacer es seguir y ceñirse a la guía de su propia institución. Así como esta guía, les he compartido algunas otras. A ver. ¿Dónde está la una? Ya, les he puesto unas diapositivas. Dice pautas. Voy a compartirlas. Es un resumen, sí, que sería bueno que lo vayan revisando. Pero como les dije, en mi caso no voy a hacer teoría. Pero es necesario tener lecturas, ¿no? Leer información, corroborar información, es necesario ir identificando cómo puedo ir avanzando, retroalimentando, avanzando un poquito, porque esperar nomás a que me den todo es complicado, siempre es bueno adelantarse un poco a la teoría. Así que les estoy enviando este documento que dice perfil de tesis. Aquí lo que se explica es cómo debe ir un título, cómo debe ir un capítulo, qué consideraciones debe tener, a qué se refiere la finalidad, el propósito del capítulo, de la introducción, en qué consiste la justificación de la investigación, cómo se puede plantear, cómo se escribe una justificación a nivel de teoría por una tesis, qué aspectos debe tener en cuenta. Mucho de esto lo vamos a trabajar en el curso también, pero yo lo voy a hacer más en un taller, pero siempre es bueno que ustedes tengan a la mano información adicional para ir recordando teoría que seguro en algún momento se les ha brindado al momento de hacer su perfil de tesis, al momento de hacer el curso de metodología, y si es que no llevaron ninguno de los dos todavía, pues es necesario ir avanzando en este proceso. Esto me va a ayudar a que con la lectura, que es un resumen básicamente, la teoría es un resumen, por lo menos tengamos una idea común de lo que es metodología, ¿no? Hay cada situación problemática, cómo se hace, cómo se hace la narración, de qué trata. Un problema, qué aspectos debe tener un problema, ¿qué es un problema científico? ¿A qué se refiere con un problema científico? Cuando yo hago un problema, ¿qué cosa estoy entendiendo cuando digo que debe tener objetividad? Debe tener especificidad. Por eso que yo decía objetivos específicos. No objetivo general, sino objetivo específico, es lo correcto. Porque es la especificidad de estudio. Y objetivos operacionales, que pueden ser los secundarios, son los que van a ayudar a operacionalizar dicha especificidad. ¿Cuándo es pertinente o no hacer el proyecto? Ustedes, por favor, revisen esta información. Si yo lo hiciera en clase, pues tardaríamos un par de horas. Y a veces repetir teoría es un poco pesado, por eso yo no lo hago en clase. Pero ustedes, ahora que van a trabajar estos días hasta el día viernes, incluso el siguiente fin de semana, aprovechen para trabajarlo, leerlo, si están en algún trabajo y no tienen tiempo, fin de semana pueden revisar, porque todo esto lo vamos a ir haciendo punto por punto, ¿no? Ahí vemos los objetivos, está el desarrollo de la estructura, cómo hacer o qué consideraciones tener en los cronogramas, en la bibliografía, y un pequeño esquema de perfil. En formatos anteriores, ahora ya no, pero en formatos anteriores, recuerdo que el perfil debería de incluir en la última página un índice tentativo del contenido de la tesis. Así decía, ¿no? Índice tentativo o propuesta tentativa del contenido de la tesis de investigación. O sea, el perfil ya debía incluir un índice.
de cómo voy a estructurar, no con números de página, pero sí con los títulos y subtítulos. Pero ahora eso ha cambiado. Ahora ya existe formatos para hacer el proyecto de tesis. Pero si es que en la universidad en la que ustedes están todavía les pide eso, esta parte les va a ayudar a estructurarlo de una forma adecuada. ¿Cómo puedes estructurar? Algunas universidades no piden, no te dan mucho detalle de cómo hacer el borrador de tesis. Entonces, ahí sí ustedes, cada uno lo puede estructurar. Pero la gran mayoría lo hace de esta manera. Muy bien, pues esto también está como parte de esta información. Muy bien. Entonces, en términos ya concretos, lo que quería transmitirles con esta segunda sesión es que, aunque nosotros lo vamos a hacer en una estructura, diremos algo diferente, debido a que hay pasos que tenemos que hacer previos, y hay pasos que tenemos que dejar para el final, para que sea simple la identificación del problema, ¿no? Para no enredarnos, debido a que no tenemos conocimientos básicos en metodología. Y al no tener conocimientos básicos en metodología todavía, pues podría que algunos de estos ítems nos generen complicaciones al momento de tratar de encontrar su contenido o tratar de justificar el contenido. Un investigador Nobel, como dije al inicio, pues lo hace muy rápido porque conoce en forma global todo su trabajo de investigación, pero a veces un tesista se le complica y en ese ítem está pasando días y días y no puede solucionar y deja de lado el resto, ¿no? Y piensa que si no hago esto, entonces dice que el resto no me va a salir. Algo que no es tan correcto de acuerdo a la metodología que yo les voy a mostrar. En realidad, es mejor trabajar algunas partes que me ayuden a generar otras. Yo lo que voy a hacer es, creo que en la primera sesión les usé el término ensamblar. Yo voy a agarrar cada uno de los formatos que vamos a ir desarrollando en clase. Al final les voy a dar sentido. Ni siquiera al final, incluso mucho antes del final les voy a ir dando sentido porque todos los formatos se utilizan. Entonces, la tarea que ustedes tienen a partir de ahora es cada formato que hagamos en clase, lo podemos hacer conmigo al final, una vez que he hecho la explicación del ejemplo, compartir su inquietud conmigo, o si es que no, no tienen la idea muy clara todavía y quieren meditar al respecto, lo pueden hacer un momento posterior a la sesión de clase o al día siguiente, en un momento que tengan libre. Siempre los videos van a estar ahí. Entonces arman o llenan el formato que se les ha facilitado. Cada formato es un punto específico, así que no es complejo, para que en base a estos formatos vayan haciendo ya el camino de su trabajo de tesis. Y tengan en cuenta algo muy curioso del método que yo les voy a enseñar. A medida que vamos a ir avanzando, algunos formatos previos se van a ir corrigiendo. Por ejemplo, yo voy a estar en el formato 7-8, les voy a poner un punto más, un control de calidad. Y si es que ese control de calidad no pasa, hay que modificar ciertas cosas. Y eso genera que el formato 3, el formato 4 tenga que modificarse también. O sea, es un bucle, es una retroalimentación constante. Ustedes tienen que tener todos sus formatos a la mano. Yo les estoy enviando en archivo editable en Word. Ténganlo a la mano, codifíquenlo bien bonito y vayan trabajando. Vamos a llegar al formato 10. Nuevamente, algunos formatos van a tener que actualizarse. Vamos a llegar al formato 12. Otra vez algunos formatos van a actualizarse. De tal manera que cuando lleguemos al final, todos los formatos han pasado por diferentes correcciones a medida que vamos avanzando en la elaboración del proyecto de tesis, pero con la aplicación del método. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna consulta, por favor? Aquí hay una pregunta de unos compañeros, me dice, ingeniero, ¿de repente nos podría compartir un texto coquito o explícito sobre elaboración de tesis? Sí les voy a compartir, no un coquito, pero les voy a compartir mi libro. Ya, yo tengo un libro que he desarrollado justamente con este tema. El libro sigue las mismas pautas con las que yo voy a desarrollar el curso, ¿de acuerdo? Entonces, eso les voy a compartir. No lo consideraría un coquito,
porque no es un libro que sea, por ejemplo, la piedra rosé, decimos, de la investigación. Pero es un libro que va a ayudar mucho a que sigan los pasos conmigo, ¿no? Hay muchas cosas que en el libro no se puede por espacio, por tiempo desarrollar. En realidad, lo que está en el libro lo voy a trabajar yo como más como taller. Este libro son 10 pasos para obtener el proyecto de investigación. Sí, sí, sí los voy a compartir como parte de la bibliografía, no se preocupe. Un ejemplo completo, no lo recomiendo. ¿Ya? Alguien me está pidiendo ahí, ingeniero, pásenos un ejemplo. Lo peor que pueden hacer es ver un ejemplo. Eso es, parece interesante y parece lógico, pero no. Cada uno de ustedes tiene que desarrollar su proyecto paso a paso. Y se van a dar cuenta que al momento de empezar a trabajar poco a poco, solita va a venir las ideas. Esa es la metodología con la que yo trabajo. Solito aparece, ¿no? Si les doy un ejemplo, ni siquiera necesito darles, simplemente entren a internet, búsquense un perfil de tesis, hay varios, debe haber colgados en internet, revísenlos como antecedente y ahí se sacan un montón de ideas para poder trabajar ustedes, ¿no? Pero no se recomienda porque muchas veces, aunque nos han dicho seguro alguna vez, el conocimiento abre la mente, en realidad es lo contrario. Mientras más sabes, más restricciones tienes. Yo prefiero que entren, ¿cómo se dice? Con el vaso vacío a este taller. Cuando llegamos con el vaso lleno, nos generamos restricciones. Pero, por ejemplo, yo voy a empezar a trabajar objetivos. Y alguien que tenga una restricción dirá, pero la hipótesis tiene que ver con este objetivo. Entonces, si yo pienso en la hipótesis a futuro, no va a cuadrar. Olvidémonos de eso, ¿no? Eso sale después. Si queremos relacionar todo, por ejemplo, cuando yo haga la justificación, quiero relacionar con el objetivo, quiero relacionar con el título, con la matriz de consistencia y encuentro incoherencias, aparentemente. Eso es una restricción. Pues el conocimiento a veces no es tan bueno. Bueno, al menos en la metodología que yo hago, tratemos de ir paso a paso y se van a dar cuenta que poco a poco se va a ir armando. Cuando hagamos paso a paso, lleguemos un poco más adelante, ustedes mismos se van a dar cuenta que hay información que tengo que corregir. Porque es información que voy a usar. O sea, todos los formatos se usan en algún momento. Entonces yo digo, a ver, vamos a hacer el paso 7. Necesito el paso 1 y el paso 2. Y yo vuelvo a revisarlo y me doy cuenta que no, hay un error. Me di cuenta que hay un error, porque el paso 7 me pide tal cosa, y el paso 1 y el paso 2 estaban como que medio ambiguos. Lo vuelvo a corregir, y ahora sí funciona. Es un bucle, ¿no? Es como el método de Cross. Es un ajuste y un ajuste cada vez. A ver, y otra pregunta por acá. Aparte de esto, otra cosa que me justamente me hace acordar este comentario del ejemplo, tengan en cuenta que cada uno de ustedes va a trabajar un proyecto diferente, nuevo en realidad. Por lo tanto, no habría forma de comparar el trabajo que ustedes van a hacer con algún ejemplo. Tendríamos que utilizar un perfil que se relacione con su tema, cosa que es complicada aparte de buscar. Ustedes son varios participantes, imagínense, tendría que tener la misma cantidad de perfiles, porque cada uno va a tener un tema diferente que tratar. Por eso es que no es muy recomendable ver un ejemplo. Quizás la estructura que les he mostrado, que por cierto está en el aula virtual también, es así, es buena ver, pero más allá de eso, no a todos les va a interesar. Por ahí yo les comparto un perfil de diseño de concreto, pero no todos están en esa área. Así que les va a parecer a algunos intrascendente. Pero si yo les muestro, por ejemplo, un estudio de mercado, quizás a la mayoría no le interese, pero hay uno o dos que sí les va a interesar. Estudio económico, estudio social, etc. Aquí hay otra pregunta. Dice, a ver, dice... el curso está referido a la elaboración del proyecto de tesis, el proyecto, el perfil de tesis, no el borrador de tesis. Ese es otro tema. El producto final que se va a hacer con este taller es que ustedes van a tener un documento listo para ser presentado y que pueda ser evaluado por sus pares, revisores, jurados, con los criterios, diremos ya adecuados, combinados y que tengan coherencia unos con otros, ¿no? La principal coherencia es que el título de investigación tenga coherencia con el objetivo.
y ambos tengan coherencia con las variables y estén dentro de la matriz de consistencia. Esa es la coherencia que a veces no se da, porque en algunos trabajos el título dice una cosa, el objetivo dice otra, y en la matriz de consistencia ninguno de los dos se repite. Suele pasar porque se forma un poco desordenada. Esa es la idea del taller. Listo. Entonces, bueno, ya que esos son todos los comentarios, con eso terminamos la sesión de hoy. Estaremos atentos a la siguiente sesión. Tengan todos muy buenas noches.